Dios tiene un propósito para todas las cosas. No estaba previsto que yo hablara 2 días seguidos, 2 miércoles seguidos, por lo menos no estaba en los planes. No estaban en los planes originales. Después los planes fueron cambiando por distintos motivos. Y yo decía, uy, 2 miércoles seguidos. Y la verdad no tiene mucho sentido. Pero el pasaje de el capítulo 2 de Efesios es una unidad. Y las dos partes en las que está dividida la mayoría de nuestras Biblias, porque a alguien se le ocurrió dividirla por temas, eso no es lo que estaba en el original, pero alguien la dividió por temas, tienen mucha relación una con la otra. Y Dios siempre hace la cosa como Él quiere y las hace bien, así que ustedes me tienen que bancar 2 miércoles seguidos. El lunes estaba en un velatorio de una ex compañía de trabajo que se jubiló hace poquitito, fumaba como auto fundido mal, pobre, y entre otros problemas de salud, y bueno, le agarró la enfermedad que todo el mundo se imagina, y en 2 meses, chao. Y se acerca un compañero que estaba ahí y me dice, a ver, vos qué sabés. Yo sé que vos algo me vas a decir. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente buena le pasa esto? ¿Y por qué? Y me nombró a varios jefes. ¿Por qué este están todos vivos? Y yo le comentaba, digo, mira, no sé por qué, pero sí sé 3 cosas. Sí sé que Dios es soberano, hace todas las cosas bien y de lo malo saca lo bueno. Sé que Dios consuela y el único que consuela verdaderamente es Dios. Y sé también que hay cosas que no se nos explican y que solamente Dios las sabe. Y pensando en eso me acordé que mi suegro estuvo internado hace poco y al lado tenía un compañero de cama que casi perdió un pescador, que casi perdió su brazo y todavía la está peleando porque estaba embarcado y el guante se le engancha con la máquina, se le mete la máquina, el brazo dentro de la máquina fileteadora y casi pierde el brazo. Y eso no es nada bueno, obviamente. Lo trasladan inmediatamente a Río Gallegos, lo operan en Río Gallegos, no le bajaba la fiebre, el médico le dijo, mire, si no le baja la fiebre mañana le tengo que cortar el brazo. Imagínense un muchacho joven y la enfermera le dice, no puede ser. Yo quiero decirte algo, Víctor se llama. Yo soy cristiana y voy a orar por vos para que Dios te cure el brazo. Y el hombre estaba destruido, pero la escuchó. La enfermera oró y al otro día bajó la fiebre y el brazo no se perdió. ¿En qué terminó todo? El chico se convierte, estaba al lado de mi suegro estaba medio inquieto esa noche por los dolores, el toqueteo, y lo vio inquieto y le dice, yo tengo un libro que le puede hacer bien. El suegro lo mira y le dice, ¿un libro? ¿Qué libro será? ¿Qué libro tenés? Y le da la Biblia. Entonces mira la Biblia y dice, yo creo que alguna vez leí este libro. ¿Y vos por qué tenés este libro? Y ahí le contó toda la historia que se les acabó de relatar. Era bueno que casi pierda el brazo y que haya pasado por ese dolor, no, pero Dios lo ganó, casi pierde el brazo, pero ganó su alma. Así que Dios tiene propósito para todo. Por algo será que me tocó 2 días seguidos. Hoy trataré de ser breve. Vamos a leer Efesios capítulo 2 a partir del versículo 11. El miércoles pasado tratamos la primera parte, del 1 al 10. Y ahora van a ver la gran similitud que hay entre Efesios capítulo 2 del 1 al 10 y Efesios capítulo 2 del 11 al 22. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta acá la palabra del Señor. ¿Por qué digo que son parecidas? Porque
Los dos pasajes tienen una similitud, empiezan con lo malo y pasan a lo bueno. Los dos pasajes hablan de un alejamiento, o la palabra que se usa acá es alienación. Ahora vamos a ver cuál es. Está ahí donde dice, en otro tiempo vosotros los gentiles en contra carne se les llamó sin circuncisión, y después dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados. Esa palabra es la misma palabra que se usa para alien en inglés, que quiere decir marciano en inglés. Bueno, es la misma base. Estábamos lejos, éramos otra cosa, estábamos afuera. Y en la primera parte del capítulo es lo mismo. En la primera parte dice que nuestros pecados y nuestras transgresiones nos habían alejado de Dios, que es lo que vimos el miércoles pasado. Pero interviene Dios y cambia las cosas. Bueno, en la primera parte habla de nuestro alejamiento de Dios, de todos los hombres de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que Pablo dice, porque vosotros, nosotros, igual que los demás, así que toda la gente estaba alejada de Dios, Dios interviene y solo por su gracia nos acercamos a Él. En la segunda parte habla del alejamiento entre hombre y hombre. Ya no habla del alejamiento de Dios, que fue solucionado por Cristo en la cruz del Calvario, sino habla del alejamiento entre el gentil, toda la gente del mundo, y el judío, el pueblo elegido de Dios, el alejamiento que había, que también es logrado por la misma sangre y la misma muerte de Cristo en la cruz, que hizo la paz, y de ambos pueblos hizo uno. De esto trata el capítulo 2 de Efesios. Todo el capítulo 2 es como una unidad temática, y habla de separaciones y habla de uniones. Separados de Dios, los primeros 10 versículos, separados del resto de los hombres, de Israel básicamente, los segundos. Y en los dos hay un pero en el medio. Acá el pero está en el capítulo 13, en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros. Y en el anterior está en el versículo 4, en la primera parte, en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y está diciendo algo que es muy llamativo para los judíos que podían leer la carta. La carta está dirigida a cristianos de Asia Menor, mayoría de ellos gentiles probablemente, aunque seguramente había algún judío que se había convertido. Pero les está hablando de algo que ellos conocían muy bien, tanto judíos como gentiles de esa zona, conocían bien el templo de Jerusalén y sabían que el templo de Jerusalén tenía un lugar para los sacerdotes, un lugar para los prosélitos, un lugar para las mujeres, y afuera, más allá del muro de separación, el atrio de los gentiles, que no podían acercarse, y con cartelitos que decían el que pasa será ejecutado, porque los gentiles, como ustedes saben, eran considerados por el pueblo de Israel como cualquier cosa, pasto del infierno, perros, no podían acercarse, no tenían privilegios. El pueblo de Israel no siempre tomó el lugar que Dios quiso que tuviera, porque Dios a Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, esa vocación de llevar el mensaje que como pueblo elegido recibió de Dios, no lo transmitieron, lo dejaron, es solo para los judíos, los gentiles no se tocan, con los gentiles no me junto, de los gentiles no se habla. Cuando acá el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Pablo está pensando en este muro que separaba a los judíos del resto del mundo. El templo era solo para los judíos, el de estar cerca de Dios, el templo físico era solo para los judíos, atrás del muro los gentiles. Bueno, ese muro es el que piensa Pablo en el versículo 14, que fue derribado. Y lo está diciendo cuando el muro todavía estaba erguido. Fíjense cómo Pablo va mucho más allá y está hablando de algo espiritual. El muro, ustedes saben, el templo se derribó en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos entran con las legiones y toman Jerusalén. Pablo está escribiendo alrededor del año 60, 65 esta carta, ya faltaban 5 años para que esto pasara. Sin embargo, antes que pasara, la destrucción física del muro que separaba a los judíos de los gentiles, él dice, en el año 30, esto ya pasó, 33, Jesucristo derramó la pared de división entre judíos y gentiles. Pero bien, y muy rápido para que no me reten como la vez pasada, no, ninguno de ustedes, tampoco voy a decir quién me retó. Muy rápido vamos a pasar por Efesios 2, 11 al 22. Dice así, en este pasaje vemos varias cositas, aunque sea voy a decirles los títulos de todo lo que está acá, para que nosotros podamos verlo. El gran tema es Jesucristo que destruye las enemistades, ¿no? En el 2 destruye la enemistad con Dios, y en el 11 al 22 destruye o corta la enemistad entre los hombres, básicamente entre los judíos, que eran todos,
y los que eran el pueblo elegido, y los gentiles que eran todos los demás. El judío decía el pueblo de Israel y todos los demás, que eran gentiles. Hay un retrato en los primeros versículos de una humanidad que estaba separada de Dios. Fíjense que ahí está diciendo y lista la nómina de privilegios que los gentiles no tenían. Empieza parecido a los primeros versículos del capítulo. En los primeros capítulos dice, ustedes estaban perdidos en vuestros delitos y pecados. Acá les dice, bueno, ustedes gentiles no tienen estos beneficios. Y hay por lo menos 5 que están listados. Dice, no tienen a Cristo. En contraposición directa con lo que dicen los primeros 2 versículos de Efesios, dice que ahora tenemos bendiciones en Cristo. Bueno, dice, ustedes gentiles no tienen a Cristo. Ustedes gentiles no tienen la ciudadanía de Israel, no pertenecen al pueblo elegido por Dios. Ustedes gentiles no pertenecen ni disfrutan las promesas, porque las promesas fueron hechas al pueblo de Israel. Ustedes gentiles no tienen esperanza. Y ustedes gentiles, dice, no tienen a Dios en el mundo. Eso está dicho ahí en el versículo 11, ¿no? Cuando está diciendo, en otro tiempo vosotros los gentiles, llamados a la incircuncisión, estabais sin Cristo, dice el 12, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era el panorama de la mayoría de los que estamos acá sentados, creo que de todos, porque no somos parte o no éramos parte del pueblo de Israel, no somos judíos, no pertenecemos al pueblo elegido, estábamos lejos, estábamos en otra cosa. Y la palabra que utiliza para decir sin Dios es una palabra que les va a sonar muy conocida, es la palabra ateos, en griego. La palabra ateos significa sin Dios. Y así éramos nosotros cuando estábamos sin el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Estábamos sin Cristo, pero además estábamos alejados de las promesas, no tenían los gentiles a los que les está escribiendo, no tenían el acceso que tenía el pueblo de Israel a las promesas de Dios, a la ciudadanía de Israel, a todo lo que significaba ser el pueblo de Dios. Ahora, inmediatamente después de pintarnos lo que los gentiles no teníamos, los privilegios que no teníamos y que sí tenía el pueblo de Israel, él dice lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y ahí a partir del versículo 13 al versículo 18 van a ver que la división natural del tema viene diciendo, bueno, pero apareció Jesucristo. Y lo bueno es saber que sin Cristo estábamos muertos ante Dios y estábamos excluidos de las promesas y lejos del pueblo de Israel. Con Cristo y por Dios cambian todas las cosas. Y ahora viene toda la nómina de cosas buenas que empiezan a pasar a partir de que Cristo nos cambió la vida, a partir de que Cristo de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Entonces dice, ahora estamos cerca de Dios. La palabra cerca y la palabra lejos se está jugando con expresiones del Antiguo Testamento, donde muchas veces y en los Salmos se ve, donde habla que el pueblo de Israel es un pueblo que está cercano a Dios, es un pueblo cercano, es un pueblo con el que Dios hablaba, al que Dios se manifestaba a través de los profetas, con quien Dios tenía una relación especial. Juega con esas palabras y dice, ustedes que antes estaban lejos, ahora están hechos cercanos, ahora están cercanos a Dios, antes lejos, ahora cerca, por Cristo. Igual que Israel, eso es lo que está diciendo acá. Israel era un pueblo que estaba cercano a Dios, era un pueblo santo, apartado para Dios. Bueno, ahora todos son iguales, solamente a través de Cristo. Y dice 2 expresiones ahí que son bastante llamativas. Dice, ahora tenemos acceso inmediato al Padre. Estamos en Cristo, Jesús, y mediante su sangre. Hay una sutil diferencia en esta expresión. Hoy estamos en Cristo y podemos disfrutar de Él. Y todo esto es a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es muy sutil la diferencia de estar en Cristo y haber sido comprados por su sangre. Gracias a que Él nos compró y derramó su vida por nosotros, hoy podemos decir que estamos en Cristo, que tenemos una nueva vida, la que Él compró con su sangre. Estamos en Cristo y comprados por su sangre. Y la otra expresión que me llama la atención acá es Jesucristo es nuestra paz. Fíjense que lo dice aquí, dice, Él es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, porque dice que Él es nuestra paz. Él creó la paz con Dios. Jesucristo es el que, versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz. Sin Dios, estábamos en cualquiera, como caminando en un tembladeral. Jesucristo hizo la paz con Dios.
Y siempre me acuerdo, cuando leía esto, me acordaba del coro que dice: paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud. ¿Se acuerdan? Los que peinan canas como yo seguro. Más mis obras meritorias no me dieron la salud. Y después dice: qué paz que Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé, y la paz fue comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo grande, ¿no? Qué grande lo que Dios hizo por nosotros. La Biblia nos llama a olvidar muchas cosas. Por ejemplo, a olvidar las ofensas de los hermanos y perdonarlas. Por ejemplo, a olvidar algún mal momento que haya tenido con alguien. Pero la Biblia nos llama a recordar algunas cosas. Y una de las cosas que nos llama a recordar es de dónde Cristo nos sacó. Yo siempre pienso, ¿no?, en el episodio de la mujer pecadora que se acerca y le enjuaga los pies al Señor con sus cabellos y lo besa. Y el principal que lo había invitado dice: Señor, ¿no te das cuenta que es una mujer pecadora? Y él dice: a ver, perdón, yo entré acá, no me diste un beso, no me lavaste los pies, no hiciste nada, esta mujer se está deshaciendo en honores hacia mí. Y ahí le manda la frase que siempre viene a mi memoria: al que poco se le perdonó, ama poco, y al que mucho se le perdonó, mucho ama. Por eso yo creo que estamos llamados por Dios a recordar de dónde nos sacó. Por eso hace tanto énfasis el Señor en decir antes, pero ahora. Recordar de dónde el Señor nos sacó para valorar y amarle más. Yo muchas veces he escuchado de este lugar, y con cierta razón: no tenemos que traer a la memoria los pecados pasados. Es verdad, no para latigarnos, porque el Señor ya los borró, los tiró en el fondo de la mar, no se acuerda más, ya está, listo, chau, se acabaron los pecados pasados. Pero sí recordar de dónde Jesucristo me sacó, para recordar y valorar más de dónde me puso y lo que hoy soy, solo por Él. Por eso está bueno pensar en todo lo que no teníamos sin Cristo y en todo lo que hoy tenemos con Cristo y por la misericordia de Dios, para conocer cuánto nos perdonó y amarle más. Sinceramente, si yo trabajara, sirviera, en la medida en lo que conozco o en lo que debiera conocer del amor de Dios, sería un cristiano full time, y creo que por ahí cada uno de nosotros también. Y me hablo de mí para no jugar a nadie, pero si yo valorara de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me puso, y lo tuviera presente todos los días, no podría parar de hablar con nadie de lo que Cristo hizo por mí y de lo que Cristo quiere hacer por los demás. Por eso creo que es importante acordarse de dónde nos sacó, acordarse los privilegios que no teníamos y que ahora tenemos, acordarnos que nos íbamos al infierno y vamos al cielo, acordarnos que no teníamos un lugar y ahora tenemos un lugar que es, y ahora nos la presenta, es la iglesia. Dice acá a partir del versículo 15, 3 cosas que hizo Jesucristo por nosotros. Uno es abolir la ley, otro es crear una humanidad nueva, y tercero es reconciliar a los judíos y a los gentiles. Fíjense, el versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Abolir, crear, reconciliar. La palabra abolir la ley por ahí le suena mal, porque todos sabemos, termina el Sermón del Monte, el Señor diciendo: yo no vine a abolir la ley, sino que vine para cumplirla. ¿A qué se estará refiriendo el Señor Pablo cuando está diciendo que el Señor vino a abolir la ley? Es claro que no está diciendo que vino a decir que la ley no se cumple más. Está queriendo decir probablemente que Jesucristo vino a abolir todas esas. Recuerden que está hablando en un entorno judío, a gentiles en un entorno judío. Muchos judíos hablaban de judaizar y decían: hay que circuncidarse. Empieza diciendo el versículo 11. Entonces dice: todas esas reglas, todas esas reglamentaciones cargadas de cosas que decían tenés que cumplir con... No, ya no, eso no. La salvación es por la fe y Cristo la compró en la cruz. Pero también puede querer estar hablando de la ley formal y puede querer estar diciendo: miren, por la ley formal no hay salvación, por el cumplimiento de la ley no hay salvación, la salvación viene solamente por la fe en Jesucristo. Así que en ese sentido, dice Pablo, no está contradiciendo a Jesús, que dice que no vino a abolir la ley sino a cumplirla. Dice en cuanto abolió, porque la ley no me lleva a la salvación, pero sí Cristo y su sangre me lleva a la salvación. Entonces, abolió la ley, dice acá las ordenanzas. En otros lugares está escrito también, y dice que el acta de los mandamientos que estaban contra nosotros y nos era contraria. Bueno, abolió todo eso que nos inculpaba y por lo cual no se podía conseguir la salvación. Creó una humanidad nueva, una raza nueva, creó el cristianismo. No son ni judíos
ni gentiles, son la iglesia de Dios. Porque dice acá, un hombre nuevo. Está hablando de una persona, está hablando más vale del hombre como raza, una raza nueva, una generación nueva de personas, que somos nosotros, los cristianos, los que un día le pudimos conocer. Y luego dice, reconcilió a judíos y a gentiles. Solo mediante la cruz se terminó la enemistad entre los judíos y los gentiles. Él pudo lograr lo que nadie podía lograr, que era unificar a estos dos grupos existentes en ese tiempo, que eran totalmente contrarios entre sí. Entonces, tres cositas: lo que éramos nosotros, lo que Jesucristo ha hecho, abolió, creó y regeneró, y lo que Dios nos hace ser o nos hace llegar a ser. Eso viene del versículo 19 al 22. Lo que Dios crea nuevo, lo que Dios nos hace ser, y es la iglesia. Y está explicada acá. Del versículo 19 al 22 Pablo empieza a resumir. Fíjense que, como dice, el versículo 19 dice, así que, empieza a resumir, ¿no? Viene diciendo, estaban lejos, no tenían los privilegios, no tenían la ciudadanía de Israel, no podían entrar ni al templo. Vino Jesucristo, cambió las cosas, vino Jesucristo, abolió las leyes por las cuales no se obtenía salvación, vino Jesucristo, creó una nueva raza, vino Jesucristo, reconcilia a judíos y gentiles, y por su sangre hace esta posibilidad de que ustedes tengan acceso derribando el muro. Así que, dice ahora, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos en los cielos, que son ciudadanos con ellos. Entonces acá Pablo empieza a decir lo que Dios hace. Ya queda atrás los no privilegios, Jesucristo obró, hoy somos ciudadanos del cielo. Y comienza un resumen diciendo que pertenecemos a tres cosas. Fíjense que acá las dice. Acá dice, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es ordenado. Habla de tres cosas. Somos ciudadanos de un nuevo reino. Jesucristo creó un nuevo reino. Es un reino diferente. En el Antiguo Testamento estaba el reino teocrático como nación, ¿no? Dios era el rey de la nación hebrea. Bueno, Jesucristo cambió las cosas, crea un nuevo reino. Somos ciudadanos de un nuevo reino, el reino de Dios, que se expande a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también dijo Pablo, es el nuevo reino que él creó para él. Lo segundo va un poco más allá, dice, ahora son miembros de la familia de Dios. Y esa expresión está buena, porque está bien, uno puede ser ciudadano del reino, y en un reino hay jerarquías, no, pero Pablo es un poco más íntimo, dice, sí, son ciudadanos, pero son miembros de la familia de Dios. Y si hay algo que distingue a los hermanos del Nuevo Testamento, es precisamente esa palabra hermanos. Fíjense que es la que más se usa, hermanos. El hermano Pablo, el hermano tal, el hermano cual, la palabra hermanos, miembros de una misma familia, que es la familia de Dios, es un término más íntimo. Dios no solamente nos dio un reino, sino que además nos dio una familia, que es la familia de Dios. Está Dios el Padre, y donde todos somos hermanos entre cada uno de nosotros, una nueva expresión para designar a todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Y por último, viene el tema del templo o del edificio. Reino, familia y edificio. Y respecto al edificio, es importante lo que está diciendo Pablo, porque el pueblo de Israel tenía un edificio que era el templo, ¿no? Entonces era un lugar geográfico para ir a juntarse. Hoy no existe ese lugar geográfico. La Biblia dice que cada uno de nosotros es templo de Dios, pero acá lo que nos está enseñando es que la iglesia también es templo del Señor Jesucristo, donde esté. No hay un lugar geográfico, está esparcida por todo el mundo. Es un templo que tiene un fundamento, que es la enseñanza, dice ahí, de los apóstoles y profetas, la enseñanza, la doctrina de la Biblia. Dice que tiene una piedra del ángulo, que es Jesucristo, y dice que está edificado este templo espiritual por piedras vivas que somos cada uno de nosotros. Y Pedro dice lo mismo, en 1 Pedro 2:5, fíjense que dice, por lo tanto, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere Dios? No teníamos nada, Él irrumpe y ahora tenemos todo. ¿Y qué tenemos? Un reino, una familia y un edificio que se va completando con cada uno que como piedra viva, cada uno de nosotros que como piedra viva, con un fundamento que es la
enseñanza de los profetas y los apóstoles, con una piedra angular que es Jesucristo y con ladrillitos que somos cada uno de nosotros formando este templo espiritual. El Señor Jesucristo formó la iglesia y nosotros somos miembros de ella. Abolió todas las enemistades, abolió todas las separaciones, dejó de lado todas las cosas que podían separar para ser este pueblo que lo está esperando. En nosotros está ayudar a que el edificio ande bien. Todo edificio requiere mantenimiento, ¿bien? Todo edificio requiere mantenimiento. Una casa de muchos años y por ahí un poquito de humedad, alguna cosita, hay que trabajarlo. Bueno, nosotros que somos las piedras vivas de este edificio, de este edificio, de este cuerpo nuevo que el Señor Jesucristo formó, tenemos que trabajarlo, tenemos que estar atentos, no tenemos que destruirlo, no tenemos que mancharlo, no tenemos que ensuciarlo. Y yo quiero terminar y termino con una frase que saqué de un libro que habla sobre esta carta, y como el colorario de Efesios 2, 11 al 22 es la iglesia, y termina en la iglesia, empieza con lejos en el pecado, nos acercamos a Dios, pero había gentiles y judíos, ahora somos uno, y ese uno es la iglesia, el cuerpo que el Señor Jesucristo ha formado. Termina este señor, un escritor muy conocido, se llama John Stott, dice, esta nueva sociedad, y termino con esto leyendo este pasaje nada más, esta nueva sociedad es la que Dios gobierna y ama, en la cual vive. Esta es la visión, pero cuando nos volvemos del ideal retratado en las Escrituras a las realidades concretas experimentadas en la iglesia de hoy, vemos una historia muy diferente y trágica, porque en la misma iglesia a menudo hay alienación, desunión, desacuerdo, y los cristianos erigen muros nuevos en lugar de los viejos que Cristo demolió, barreras de color o racismo, nacionalismo o tribalismo o animosidades personales engendradas por orgullo, prejuicios, celos y la falta de espíritu de perdón, o un sistema social de castas o de clases, o un clericalismo que separa el clero del laicado como si fueran seres humanos distintos, o un espíritu denominacional que transforma las iglesias en sectas y contradice la unidad y universalidad de la iglesia de Cristo. Y me quedé con este pasaje porque entre las muchas cosas que leí, ese pasaje me quedó un poco picando, ¿no? Pensando, el Señor Jesucristo quiso una iglesia y la compró con su sangre y nos creó y nos hizo y somos hermanos los unos de los otros. Quiere el Señor que yo no sea un ladrillo que complique el edificio. Quiere el Señor que yo no sea el ladrillo por el cual otro ladrillo se complique. Quiere el Señor que lo que Él unió, que se usa siempre para el matrimonio, yo no lo separe. Yo no le ponga el pelo al huevo, yo no le ponga... Acá habla de muchas cosas que a nosotros nos son extrañas, ¿no? Separaciones tribales, dice, o nacionales. Sin embargo, en la época en que este señor escribía, la iglesia, ustedes saben que hay una iglesia que se llama la iglesia de Inglaterra, como que la iglesia de Inglaterra es la iglesia de Inglaterra y la demás son otra cosa. Ese tipo de separaciones, bueno, y después habla de denominaciones. Yo lo que digo es, Cristo murió por cada uno de nosotros y derramó su sangre para comprar y tener un pueblo suyo. Que el Señor me ayude para que yo sea un factor de unión de ese cuerpo y no de desunión. Y que ponga mi granito de arena, mi ladrillito chiquito, porque no sé más que es un ladrillito chiquito, sobre el fundamento que es de los apóstoles y sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo, y me ayude a que lo que Él con su sangre compró y armó, yo no sea un factor de desunión en el futuro. Que el Señor me bendiga a mí y a todo aquel que quiera formar parte del emprendimiento de ser un ladrillo de unión.